Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor. Y vamos a orar para que el Espíritu de Dios hable esta mañana. Gracias, Señor, por esta nueva mañana que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Padre, que se renueva cada mañana, Señor Jesús. Padre, bendice esta reflexión, bendice esta palabra, que sea de bien para cada uno de mis hermanos, Señor, así como lo fue para mí. Tú hables, Señor, y podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo este pasaje y me detuve en el versículo 4 de Apocalipsis 2, cuando habla la iglesia de Éfeso. Pero en el versículo 2 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Y habla más cosas, pero termina diciendo: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Muchas veces nosotros asistimos a la iglesia, servimos al Señor, pero no lo hacemos de corazón. No servimos al Señor como el primer amor, como lo hacíamos cuando nos convertimos al Señor. Cuando una persona se convierte, se goza en servir al Señor, se goza en ir a la iglesia, en leer su palabra, en compartir, en alabar. Lo hace de corazón, un gozo tremendo. Pero cuando pasa el tiempo, a veces abrimos brecha, abrimos espacio para que la carne, a través del enemigo que nos quiere hacer caer, quiere hacer derribar, y vamos perdiendo ese primer amor. Yo hoy quiero hablar 5 señales que nos hace ver, son como una ampolletita, que podamos alertarnos de que podemos perder el primer amor, desviarnos de ese amor que Dios quiere que sirvamos a Él como cuando lo conocimos. Primero de ellos, siente menos gozo en leer la palabra del Señor. A veces puede pasar un día sin leer y nada. Sin embargo, tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra del Señor. Así como nos alimentamos en lo natural, también tenemos que alimentarnos en lo espiritual. Y cuando no leemos, tiene que doler, nos tiene que alertarnos, tenemos que leer la palabra del Señor. Si ya no siente ese gozo, o ya no hay importancia firme en leer la palabra del Señor, es un punto que podemos estar perdiendo el primer amor. Y el Señor no puede decir eso, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Segundo punto, vas a la iglesia por costumbre. Ya no va con la intención de adorar al Señor de corazón, de compartir con los hermanos, de adorar, de leer la palabra, de orar por otros, de escuchar la palabra del Señor. No va por ir, por cumplir. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Eso también es una señal que estamos perdiendo el primer amor. Tercer punto, Dios no es tu prioridad. Cuando ya en nuestra vida no está Dios en primer lugar. Cuando ya hay ciertas cosas que tenemos que hacer y dejamos a Dios de lado por hacerlas, no dando el tiempo que se merece Dios o el lugar que se merece Dios en nuestra vida. También esa es una señal de que estamos perdiendo ese primer amor. Otro punto, cuando comienza a notar errores en todo. Eso también es una señal. Cuando nos creemos el sábelo todo de la Biblia, cuando creemos saber todo, notamos errores en personas, en hermanos, en la iglesia, en todo. Es una señal también, estamos desviando de primero.
porque la palabra del Señor dice que estamos para, no para juzgar, sino estamos para amar, para perdonar, para tener compañerismo con nuestros hermanos. Dice, ¿cómo podemos ver la viga, o sea, la paja del ojo de tu hermano, si tiene la tremenda viga en el tuyo? Entonces, cuando comenzamos a notar eso, de que notamos todos los errores en los hermanos en la iglesia, es porque es una señal que nos estamos enfriando, estamos perdiendo este primer amor, ese fervor, cuando lo hacíamos, cuando nos convertimos. Y el último es orar sin fe. Ya oramos por cumplir una oración WhatsApp, una oración Telegrama, una oración porque tenemos que orar. Ya no hay fe, ya no hay el conversar con Dios. Imagínense, acá dice, hay dos cosas, orar sin fe, que cuando hablamos nosotros, cuando oramos, hablamos con el Señor, y cuando leemos su palabra es cuando Dios nos habla. Entonces, cuando ya perdemos esa comunicación de padre e hijo, porque Dios es nuestro Padre Celestial, y cuando ya no hablamos, y ya no escuchamos de su palabra, ya no hay ese amor. ¿Sí? Son puntos que uno pierde el primer amor. Y Dios quiere que sirvamos al Señor con ese mismo fervor que hicimos cuando convertimos. Y así como la iglesia de Éfeso, Él va a decir que conoce tu arduo trabajo en la iglesia, perseverancia, has sufrido por el nombre del Señor, sin desanimarte, pero también el Señor va a saber que hemos perdido el primer amor. Entonces, que así como nos dice que conoce nuestras obras, nuestro duro trabajo, que conoce que hemos perseverado, sufrido, pero también que nos diga que hemos mantenido el primer amor. Que no nos escuchemos esa frase, tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Así que, hermanos, que podamos reflexionar que lo que Dios le dijo a esta iglesia de Éfeso, que no nos diga a nosotros. Que si vemos uno de estos 5 puntos, menos gozo en leer la palabra del Señor, de ir por ya por costumbre a la iglesia, que ya Dios nos está ocupando en primer lugar la prioridad de nuestra vida. Cuando comenzamos a notar los diferentes errores de los demás, y cuando oramos, no oramos con fe, son puntos que pueden indicarnos que estamos perdiendo el primer amor. Cuando notemos algunos de estos puntos, oremos al Señor, oremos pidiendo perdón al Señor, y pidiendo al Espíritu Santo que Él nos muestre, que nos vuelva al primer amor, que Él nos vuelva a ese sentimiento de fervor que teníamos cuando servíamos al Señor, como nos convertimos. Que podamos ser siempre el mismo, fervientes, sirviendo al Señor como Él se merece, sabiendo que lo que el Señor hizo en la cruz no tiene nada que podamos igualar, pero un corazón agradecido va a servir al Señor por ese amor y servir, como decíamos, era ferviente, gozo, alegría, con la fuerza, no dando las obras, sino dando las primicias de nuestra vida. Dios le bendiga, queridos hermanos, y que esta mañana podamos hablar con el Señor, ponernos a cuenta, pedirle que nos ayude a que podamos volver si no estamos en el primero. Dios le bendiga.